desde mi computadora. Ahí está. Bueno, la clase de hoy que vamos a ver, ahí está, es todo lo que es atención inicial al politrauma. ¿Sí? Después creo que la otra semana van a ver más específicamente trauma de cráneo. No sé si conmigo o con otro docente. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Ahí está. ¿Ahí la ven? Sí, ahí se ve. Bueno, perfecto. Entonces. Bueno, vamos a comenzar comentando un poquito lo que es un efecto traumático. Cuando nosotros hablamos de trauma, por ahí uno siempre piensa en un accidente de tránsito, ¿no? Una caída, pero también hablamos sobre cualquier efecto donde un órgano esté sometido a un cambio físico, ¿sí? Que puede ser no solamente la velocidad, sino también el calor, el frío, el ahogamiento, la sumersión, y todo lo que es trauma penetrante. Entonces serían los accidentes de tránsito, las caídas, todo lo que es quemados, electrocución, intoxicaciones, herida de arma blanca, herida de arma de fuego. A eso todos llamamos trauma, ¿sí? Donde el organismo está sometido a una aplicación de un factor físico. Lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que siempre en un trauma, de cualquier índole, hay una injuria primaria o una injuria directa, y después tenemos una injuria secundaria, ¿sí? La injuria primaria sería, digamos, la lesión producida inicialmente, si es una fractura, si es un hematoma, si es una herida de arma blanca, ¿sí? Y después tenemos todas las consecuencias que llevan a esta gran respuesta inflamatoria, ¿sí? Donde empiezan a comprometer otros órganos. Por ejemplo, si es un trauma de cráneo, tenés una lesión primaria, que puede ser, por ejemplo, un hematoma, pero después tenés una lesión secundaria donde por ahí tenés trastornos del sodio, deshidratación, convulsiones, hipotensión, hipertensión, ¿entiendes? Entonces, esto también produce un daño. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces los pacientes terminan, digamos, falleciendo o teniendo secuelas muy graves por las lesiones secundarias, tanto que por la primaria. Por ejemplo, si yo tengo un trauma de cráneo con un hematoma pequeño, pero no se opera o se opera tarde, ahí yo ya tengo un montón de lesiones donde por ahí de un hematoma pequeño termina con un gran infarto, o una compresión de algún vaso. ¿Entendido? Entonces, por eso en el trauma es muy importante, porque acá tenemos dos injurias, la primaria y la secundaria. Entonces, es muy importante en estos casos la atención inicial, la atención rápida, en las primeras horas. Ustedes van a ver escuchar, o por ahí escucharon ya de la hora de oro, de los 10 minutos de platino, porque son tiempos muy relevantes que si uno no actúa en ese momento se pierde un montón de posibilidades de tratamiento, o se pueden morir neuronas, entonces que después, por más que después se haga un tratamiento excelente, una super rehabilitación, lo que ya no se hizo ya no, es irreversible, ¿sí? Bien, entonces la respuesta a la injuria primaria es proporcional a la lesión, ¿no? Muchas veces puede ser suficiente, ¿sí? Por una noxa leve o moderada, entonces puede resultar incluso la lesión secundaria puede ser mayor que la primaria, ¿no? En injurias graves hay otros mecanismos que, como les decía, se ponen en juego, por ejemplo, la hipoxemia, la hipotensión, las alteraciones respiratorias, de saturación, entre las pérdidas de sangre, por ejemplo. Esa respuesta primera, inflamatoria, donde el cuerpo intenta reparar todo el daño posible, aumentando la frecuencia cardíaca, el volumen minuto cardíaco, dejando, digamos, redistribuyendo la sangre a los lugares donde necesitan repararse. Entonces por ahí también hay una redistribución del flujo de sangre, dejando de lado la piel, el tubo digestivo, el sistema renal, ¿no? Por eso después pueden aparecer secundariamente hemorragias digestivas o falla renal.
Ustedes me van parando si ustedes ven que voy muy rápido. Entonces, todo esto se conoce como injuria secundaria. El trauma o el politrauma es casi una epidemia para nosotros, porque tiene una gran cantidad de muertes por año. Nosotros somos en la Argentina uno de los primeros países que tiene más muertes por accidentes de tránsito en Latinoamérica. Bueno, en la Argentina aproximadamente, miren, mueren cerca de 30 personas por día por accidentes de tránsito. Es la tercera causa de muerte, pero es la primera causa en las personas jóvenes, en las personas entre menores de 40 años. Entonces es una situación muy seria, por eso se trabaja mucho sobre todo lo que es prevención. La mayoría son accidentes de tránsito, casi un 40%, y el resto son otros tipos de accidentes como recién les estuve comentando. Cuando uno asiste a un politraumatizado, esté en la ambulancia, por ejemplo, o esté justo de paso y podrá ayudar, generalmente lo que se hace en los primeros auxilios y en las primeras maniobras son digamos, maniobras en donde al paciente por ahí le da tiempo hasta que venga la ayuda definitiva o venga la ambulancia y lo lleve al centro asistencial. Entonces por ahí, si uno viene con la ambulancia, sí puede por ahí oxigenarlo, tapar una herida que sangra, o inmovilizar un miembro, inmovilizar el cuerpo. Hay un gran porcentaje de todas las lesiones en el trauma, que casi un 50%, donde hay muerte inmediata. Entonces nosotros ahí no podemos trabajar mucho, sí podemos trabajar sobre las tardías y por supuesto sobre todas las que pueden ser prevenibles. Entonces todas las maniobras que se hacen para prevenir los accidentes, desde los tipos de autos, las calles que estén señalizadas, las campañas de concientización, el tema de que la persona no tome alcohol cuando maneja o no se drogue. Bueno, todas esas son formas de prevenir todos estos accidentes. Después tenemos otro tipo de prevención, que es el uso del cinturón de seguridad, las sillitas especializadas para los niños pequeños, y la educación de las personas. La educación de las personas pasa por eso, por respetar las normas de tránsito, y hacer todo lo que uno ya sabe que no tiene que hacer, porque eso aumenta la probabilidad de la velocidad, aumenta la probabilidad de accidentes, y la mayoría de los accidentes son mortales. Bueno, de las causas que pueden producir entre un 50 y un 60, tiene una alta mortalidad en los accidentes de tránsito, más de casi un 65-70%. La mayoría son lesiones por el sistema nervioso central, especialmente lesiones cerebrales y también medulares, lesiones exsanguinantes de grandes vasos o lesiones multisistémicas y por asfixia. Estas son, digamos, las causas más frecuentes de mortalidad en el momento. Englobarían dentro de ese 50% de los pacientes que dentro de los accidentes de tránsito mueren al instante, ¿no? Así que, como les decía, las lesiones que pueden digamos, iniciar, digamos, puede disminuir la mortalidad si son muy graves, pero el paciente todavía tiene posibilidad de salvarse, que si pasa un tiempo que no es mucho, a veces son dentro de las primeras horas, no lo resuelve, esto también va a llevar a la mortalidad. Por ejemplo, los hematomas intracerebrales, sobre todo el subdural y el extradural. Estoy grabando, ¿no, chicos? Estoy grabando, sí. Las lesiones abdominales, donde rápidamente eso produce una gran hemorragia interna y hay que llevarlos a quirófano, los hemoneumotórax, y después, por ejemplo, estas lesiones de aparato locomotor, donde son muy también exsanguinantes, ¿no? Así que dentro de todos estos pacientes que si no se mueren, es importante esta hora de oro. Se produce el trauma y dentro de la hora tiene que tratar de resolverse estas lesiones. Hay más, pero estas son las más comunes, ¿no? Después también los pacientes, hay un 10 a 20% que
La causa de muerte son más tardías, generalmente es por cuadros sépticos, se infectan o por fallas orgánicas múltiples. ¿Hasta ahora alguna pregunta, chicos? Bueno, sigo. Bueno, como en toda emergencia, como les decía la otra vez, es importante todo lo que es la cadena de supervivencia, que está todo también muy protocolizado. Como les decía, la educación de la población para todo lo que es el pedido de primeros auxilios, la ayuda médica al SAME, las maniobras de RCP, las maniobras para cohibir la hemorragia, la inmovilización correcta. A veces también yo les comentaba la otra clase, una buena compresión ya ahí evita que el paciente siga sangrando. Entonces, cuando va al hospital no perdió medio litro más de sangre, y eso es mucho para un paciente. O la inmovilización correcta, ¿no? Ponerle el collar, movilizarlo en tabla. Si uno esto no lo realiza, va a producir más lesiones de las que tiene, ¿no? Eso sería, por ejemplo, una lesión secundaria. ¿Sí? Perdónme un segundo. Ahí está. Y después, por supuesto, todo lo que tiene que ver a la asistencia básica, avanzada en el lugar, y si yo estoy en la ambulancia, ya ir comenzando a veces del lugar del sitio del accidente, si estamos en un sitio urbano donde yo tengo 10 minutos, por ahí me conviene no perder tiempo y enseguida llevarlo al paciente, pero a veces estoy a 30 minutos o a 40 minutos de la asistencia definitiva, entonces por ahí sí, ahí conviene poner un acceso vascular, siempre y cuando el personal esté entrenado, porque también no es cuestión de estar perdiendo 10, 15 minutos en poner un acceso vascular, no tenés experiencia, no sabés, el paciente se te mueve, está excitado. Ahora, si tenés las condiciones, por ahí sí poner un acceso vascular y comenzar la reanimación con líquidos, ¿no? En este caso. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, la cadena de supervivencia, hacemos el triage. El triage es lo que vamos a ver hoy, digamos, ver todas las lesiones iniciales que ponen en peligro la vida, y después las lesiones que una vez resueltas podemos ir solucionando en las primeras maniobras, ¿no? Y detectar rápidamente con la valoración del paciente cuáles son las lesiones que hay que tratar primero, ¿sí? El transporte, lo ideal sería dentro de los 10 minutos, ¿sí? Y también ver en qué hospital lo voy a llevar, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy en la calle y tengo un centro de salud a 5 minutos, pero tengo un hospital a 15 minutos, por ahí me va a convenir perder esos 15 minutos y llevarlo hasta el hospital, y no perder el tiempo de llevarlo al centro de salud. O sea, yo sé que no hay muchos elementos, y después llevarlo al hospital. Entonces eso también, categorizar al tipo de lesión y el tipo de paciente para ver qué lugar va a necesitar, ¿no? Esto también hay colaboración en el caso por ahí de situaciones de catástrofes, también para hacer el triage, y bueno, y el control de calidad y eficiencia que hay en todos los lugares cuando después de una situación se realizan, ¿no? Estos generalmente están en los hospitales, o que hay como comité de crisis para ver este tipo de, si están haciendo las cosas bien o no, sobre todo los tiempos y todo. Bueno, después tenemos el manejo prehospitalario, como les decía, todo lo que es la valoración inicial y la reanimación. Si es necesario, la reanimación cardiovascular. Nosotros reanimación también, el término de reanimación, hablamos también en el trauma de reanimación con líquidos. Acuérdense que un traumatizado, un politraumatizado, pierde sangre, ya sea de manera externa, de manera interna. Entonces siempre lo primero que tengo que hacer es, hasta que le puedan pasar la sangre o hasta que se pueda operar y que deje de sangrar, pasarle volumen, porque hay que diluir esa sangre que queda para que la volemia siga funcionando, y si no también esto empeoraría las cosas, por lo menos en las primeras horas. Después vamos a ver cómo, ¿no? Se hace la segunda evaluación, después tenemos, esto sería, digamos, como escalonado, ¿no?
después de hacer reanimación, o mientras se está haciendo reanimación, se hace la segunda evaluación, y después la atención definitiva en el lugar del accidente. ¿Sí? El triage para el transporte directo es lo que les decía, si es necesario un centro, digamos, de mayor complejidad, como es el centro de trauma. La comunicación permanente con los centros operativos para ver, por ejemplo, también yo tengo un hospital donde no tiene lugar físico, no tiene anestesiólogo, no tiene tomógrafo, el tomógrafo se rompió, o no hay neurocirujano, ¿entienden? Entonces todo esto me lo va a indicar el centro operativo, que ya está en condiciones de ver a ver dónde va a ir ese paciente, o si es un pediátrico. Bueno, entonces después con todo esto se hará un pronóstico o la presunción de muerte, ¿no? Bueno, esto ya lo comentamos. Acá tenemos algunos de los accidentes, dijimos los accidentes de tránsito o viales. Después tenemos también, hay muchos incidentes domésticos. Nosotros hablamos, en realidad la palabra que tendríamos que utilizar es incidente, no accidente, porque accidente se dice a algo que no se puede prevenir, ¿eh? Pero los accidentes de tránsito en general son incidentes porque muchos, digamos, la mayoría se previenen, se pueden prevenir, y son malas maniobras humanas, la mayoría, ¿no? Entonces ahí tenemos también otro tipo de accidentes. Dijimos que los incidentes viales, más del 50% de los politraumatizados, generalmente el conductor, que tiene mala adherencia a las normas de circulación, o imprudencia, o está cansado, o bajo el consumo de cierta medicación o drogas, o alcohol. Con respecto al vehículo en malas condiciones, o algún desperfecto técnico, la verdad que esto puede pasar, pero es lo menos. Los desperfectos técnicos en un auto que funciona como corresponde, es muy raro. Las condiciones del entorno, esto sí puede pasar, que el clima, el estado de las rutas, la visibilidad, esto también hay cosas que no se pueden controlar, y bueno, aumenta el riesgo de accidentes, ¿no? Así que en nuestro medio, como les decía, el conductor y la imprudencia son los que tienen la mayor causa, lamentablemente, y esto es bien prevenible, por eso es tan importante la educación en las personas, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Están todos o durmiendo la siesta? ¿Calladitos? ¿Ninguna pregunta hasta ahora? Bueno, Julieta, ok, ya me pone el dedo para arriba. Bueno, muy bien. Bueno, en el trauma hay una secuencia de tiempos, ¿sí? Desde la lesión que se produce, la lesión primaria, se accede al sistema de salud en los primeros minutos, fíjense enseguida, entonces son minutos, sería lo ideal, lo ideal. Se comienza el soporte prehospitalario, el transporte adecuado, el lugar adecuado, ¿sí? El soporte en los hospitales, ya definitivo, si necesita tratamientos quirúrgicos, ¿sí? No son minutos, estos son como pasos, perdón. Después la internación. A veces esto se hace, lo ideal, en la primera hora, todo esto. Eso sería lo ideal, ¿no? De hacerlo en la primera hora. Cuanto menos, si aspiramos nosotros a que todo eso sea en la primera hora, seguramente vamos a tener resultados que si no lo pensamos, ¿no? Dejamos pasar el tiempo. Entonces siempre todo esto hay que darle prioridad. En los hospitales, sobre todo en los centros de traumas, siempre tenemos lugares, incluso ahora en la época de COVID, específicos, que eso no se toca, que son para los accidentes de tránsito. Se hace todo el triage, se controla y se evalúa, el tomógrafo se libera enseguida para que ese paciente entre, si no es nada quirúrgico, vuelva a la terapia intensiva o a donde sea, y si es algo quirúrgico, vaya directamente a quirófano. Entonces, esta hora de oro es muy importante. En pacientes con iguales injurias, el tiempo más corto al tratamiento definitivo mejora la evolución final. A veces son 2 lesiones iguales, uno se opera en 2 horas y otro se opera en 6 horas, y ahí está la diferencia de la evolución y de las secuelas.
Así que es muy importante. Esto no es RH, es rehabilitación luego del alta. Bueno, cuando tengo un trauma, también hacer, digamos, la evaluación del paciente, pero también es importante ver los mecanismos lesionales. O sea, por ejemplo, si fue un accidente de tránsito, si tenía el cinturón de seguridad, a qué velocidad iba, si chocó contra un poste, una pared, un árbol, o contra otro auto que venía también a velocidad. Entonces, todo esto son lesiones o son situaciones que hacen que yo me imagine qué tipo de lesiones puede tener este paciente. No es que me imagino, en realidad no es la palabra imagino, voy a inducir, ¿no? Voy a inducir las lesiones. ¿Por qué? Porque yo las lesiones las tengo que ver mucho antes, no las puedo ver cuando ya el paciente está chocado, lesionado. Hay muchas lesiones, como por ejemplo lo de los órganos encapsulados, como son el vaso y el hígado, que se producen en un segundo tiempo. Entonces por ahí viene el paciente, estable, todo, un poquito de dolor abdominal, y a las 3 horas se choca porque hace una ruptura esplénica o una ruptura hepática, donde el paciente ahí pierde de golpe 3 litros de sangre. Entonces esas lesiones uno las tiene que prever, las tiene que buscar, por eso se hace también el screening con la ecografía al lado de la cama del paciente, y ver todas esas lesiones, y si las detecta, estar muy atentos que no se compliquen. Acuérdense los factores desencadenantes de la injuria secundaria, esto lo van a ver en varias diapositivas: la hipoxemia, la hipotensión, la hipoperfusión, hipertensión endocraniana, esa deuda de oxígeno que va teniendo el paciente, los mecanismos de la inflamación. Esto todo va a producir esta injuria secundaria que, como les dije muchas veces, es peor muchas veces que la primaria. La celeridad con que el equipo tratante los pesquise y la eficacia en que los trate apropiadamente marcará la diferencia en la calidad del tratamiento y el resultado final en este trauma. ¿Sí? Hemos comentado de la cadena de supervivencia. Por ejemplo, una reanimación apropiada en las primeras horas evita que el paciente tenga esa deuda de oxígeno o se agrande la deuda de oxígeno y otras lesiones por procesos inflamatorios, ¿sí? Bien, bueno, acá más o menos lo que habíamos comentado recién. Y esto que les decía de cómo se produjo el tipo de trauma, por ejemplo, lo del trauma cerrado, bueno, esto tiene que ver con la cinemática del trauma, cómo se produce la lesión para ver los posibles órganos implicados. Bueno, después tenemos los lineamientos generales, ¿sí? Que serían todo lo que tiene que ver a las maniobras de soporte vital básico, ¿sí? Entonces, siempre todo politraumatizado yo voy a ver, ¿viste? Que tenga pulso, que respire, si no, ahí tengo que empezar por el soporte básico. Si no tiene pulso, empezaré a reanimar con el masaje. Si tiene pulso, miro cómo respira. Si no respira, tendré que hacerme cargo de la respiración. Después, el transporte seguro a un lugar apropiado, ya lo comentamos esto, lo tengo que inmovilizar correctamente. Generalmente utilizo todo paciente que tiene un trauma de cráneo, tiene también un trauma de columna cervical hasta que se demuestre lo contrario. Por eso es importante la inmovilización de toda la columna, especialmente la columna cervical. ¿Por qué? Porque las lesiones cervicales pueden ser mortales, ¿sí? Las lesiones de columna dorsolumbar también son gravísimas y pueden ser mortales, pero cuando hay un trauma de cráneo está asociado más la columna cervical. Entonces, collar cervical, acuérdense que la movilización del cuello se hace con el collar cervical, que es ese de Filadelfia, y con los inmovilizadores laterales, ¿sí? Porque el collar cervical solo no me va a alcanzar. Creo que después les voy a mostrar imágenes de los collares. Tengo que tener los inmovilizadores laterales. Es muy, muy importante. Entonces, ahí con eso, la tabla, generalmente usamos la tabla larga, ¿para qué? Para moverlo al paciente en bloque. Tiene que estar toda la columna bien alineada. La cervical, inmovilizada con los collares, la dorso lumbar, con la tabla. ¿Sí?
Y ahí llevarlo de esa manera al hospital. Además, cuando uno lo inmoviliza de esa manera es más fácil para trasladarlo a la camilla de la ambulancia a la camilla de la ambulancia, de la camilla de la ambulancia a la cama del hospital. Si es la sala de shock, si es la sala de emergencia, si es la terapia intensiva. Después de ahí, al tomógrafo, lo estabilizan al tomógrafo. Entonces todo eso va en tabla, no se saca la tabla hasta que se quede todo organizadito. Y de ahí por ahí se va a quirófano. Entonces, si yo no tengo la tabla, tengo que estar movilizando de un lado al otro, con la tabla es mucho más fácil y el paciente no lo tengo que estar moviendo, lo muevo solo con la tabla. ¿Sí? Bueno, el tema del tratamiento quirúrgico de urgencia es si hay sangrados internos o hay que, hay por ejemplo, una fractura de cadera que hay que también fijarla, un hueso largo que hay que entablillarlo o fijarlo o traccionarlo, o una lesión abdominal o de o hay líquido en cavidad abdominal, o hay un neumotórax o un hemotórax. Entonces todo eso, tratamiento quirúrgico inmediato. ¿Sí? Acuérdense de evitar o minimizar la injuria secundaria. Después es importante para el personal de salud, todos los que están involucrados, las normas de bioseguridad. O sea, ustedes como médicos, enfermeros, camilleros, kinesiólogos, hasta el administrativo, siempre tiene que estar velando por su seguridad primero. ¿Sí? Como pasaba cuando uno va a hacer RCP, lo mismo. Siempre tiene que tener las normas de bioseguridad, las salpicaduras, las antiparras, los guantes. Así que es muy importante esto. Ahí tenemos, no nos vamos a meter. Entonces, la escena, ya saben que tiene que ser segura. Bueno, en esta curva lo que mostramos es un poquito la curva de mortalidad en el trauma. Fíjense la mortalidad altísima, inmediata, ¿sí? Del accidente de tránsito, y después sí, de las primeras horas, acá es donde nosotros vamos a trabajar, en las muertes más acá, en los pacientes que no se murieron inmediatamente, obviamente, ¿no? Y después también aumenta la mortalidad después principalmente por fallas multiorgánicas o por infecciones más tardías, ¿no? Después de las semanas. Así que es muy importante la prevención, porque estas muertes inmediatas son las que se pueden prevenir. Acuérdense que la mayoría de estas muertes se pueden prevenir. Digamos. Las causas asociadas al fallecimiento, ya dijimos, de los primeros 30 minutos luego del accidente o del incidente, son por estas lesiones que ya hemos dicho, lesiones del sistema nervioso y médula, ruptura cardíaca, grandes vasos y lesiones penetrantes en tórax. Ya habíamos dicho algunas también. La mortalidad entre los 30 minutos y 4 horas después del trauma, los pacientes padecen lesiones que potencialmente pueden ser reversibles. Ahí es donde se puede actuar y tratables en forma correcta. Eso sería lo que yo tengo que ver en la evaluación primaria. Acá habla de 4 horas, yo les puedo decir 1 hora o 2 horas, pero bueno, el menor tiempo posible uno tiene que hacer la valoración, como si están en la guardia, están en la ambulancia, de las posibles lesiones que si no se tratan inmediatamente, no van a quirófano, no se traen un hematoma cerebral, esto después trae consecuencias mucho más graves. Desde ya que si sobrevive, ¿no?, el paciente. Bien, entonces, ¿cómo hacemos la evaluación primaria? Bueno. ¿Algunos de ustedes están en ambulancias o están en la primera línea de atención del paciente? Ambulancia, en la Guardia General. No, ¿ninguno trabaja en la Guardia General? ¿En la ambulancia? Yo no los escucho. ¿Ustedes me escuchan? No los estoy escuchando yo.
A ver si Un alguien guardia de está. Ah, ahí está. emergencias. Ah, listo. No, pues yo digo, a ver si yo no los escucho, ustedes me hablan. No, está bien, está bien, está bien. En emergencias, bueno, bueno, bueno. Entonces acá tenemos la evaluación primaria, ¿sí? Para poder resolver. ¿Cómo? La vía aérea, ¿sí? Lesiones de permeabilidad de la vía aérea. Evaluación de todo lo que tiene que ver con la oxigenación y la bomba respiratoria. Evitar y resolver la hipotensión, la hipovolemia, las disfunciones cardíacas y las hemorragias. Entonces yo todo esto lo voy a solucionar viendo los signos vitales, ¿sí? Tiene pulso, respira, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, ¿sí? Acuérdense ahora cómo vamos a ir valorando. La orientación para hacer los diagnósticos de las posibles lesiones será dirigida hacia las lesiones que más frecuentemente son halladas en las lesiones traumáticas implicadas. Y esto a mí me sirve, esto que yo les decía, la cinemática del trauma, ¿sí? Si yo tengo un paciente que chocó de frente con el cinturón de seguridad, voy a tener lesiones determinadas, que si es una moto sin casco, que fue despedido, no sé, 10 metros. Ahí en esos dos que son politraumas, ahí yo tendría que evaluar igual en ambos las lesiones, el trauma de cráneo, trauma de columna cervical, tórax, abdomen y pelvis. Bueno, los diagnósticos que exigen conductas inmediatas, por ejemplo, una obstrucción de la vía aérea, un neumotórax hipertensivo, un tórax que sería inestable, móvil, ¿no? Por varias fracturas costales bilateral, un neumotórax abierto, un taponamiento cardíaco, hemotórax masivo, shock. Todo esto son lesiones que si el paciente no se asiste inmediatamente o en los primeros minutos, el paciente se muere. Un neumotórax hipertensivo va al paro directamente. Si no le clavas la aguja en el tórax, lo drenás inmediatamente, el paciente se va a morir. Esas son cosas, y la vía aérea lo mismo, obstrucción de vía aérea, si no seguramente va a ir a veces la obstrucción de la vía aérea es con la lengua, o con vómito. Entonces por eso a veces las maniobras de RCP pueden ser muy útiles, ¿no? La mortalidad sobreviene desde el tercer día, después a casi 2 semanas subsiguientes. Como les decía, una vez que sobrevive, se trata, pero tenemos acá las fallas multiorgánicas y después también el distrés respiratorio y la sepsis. El distrés respiratorio se da como falla respiratoria, a veces por la hiperreanimación, ¿no? Hiperreanimación con líquidos. Los líquidos generalmente se dan en las primeras horas, pero a veces esto persiste en el tiempo, y bueno, muchos tratamientos terminan a veces perjudicando al paciente. Lo que pasa que a veces no sabes hasta cuándo. Hoy en día, la verdad que uno lo puede medir, tiene varias formas de ver si el intravascular está relleno, está completo, con una ecografía de vena cava, con el delta de PCO2, con una maniobra dinámica donde le elevo las piernas. Entonces, ahí yo puedo ver si el paciente le falta o no falta volumen, si sigo con los líquidos o no. Empíricamente lo podemos hacer, pero a veces lo completamos y a veces le sigue faltando volumen, o hay una pérdida que yo no estoy viendo. Entonces hay que controlarlo permanentemente. Lo que les decía, que a veces la reanimación inapropiada o excesiva, o insuficiente, esto me trae consecuencias de lesión secundaria. Bien, el examen clínico entonces siempre tiene que ser sistematizado, ordenado, ¿sí? Yo tengo que ver al paciente de arriba para abajo. Arranco desde la cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis y miembros. Yo no puedo ver el tórax si antes no vi la vía aérea y la cabeza. No puedo, no sé, resolver una fractura del fémur si yo antes no vi si está respirando, si tiene pulso, ¿sí? Porque si no, le puedo solucionar la fractura, pero esto está en paro cardíaco, ¿no? Entonces, luego de la evaluación inicial, este primer examen tiene que ser sistemático y ordenado. Evaluación clínica, semiológica, todo esto orienta a evitar mayores complicaciones.
¿sí? Generalmente debe ser rápido y secuencial en los primeros 3 minutos y luego se va a repetir secuencialmente. Esta primera evaluación es lo que yo les digo, ver los signos vitales, ver cosas básicas, ¿sí? Probablemente se me van a pasar un montón de cosas, ¿no? De hecho, después, a veces después de 2, 3 días, encontramos que hay una fractura de la muñeca, una fractura del cúbito, o, ¿entienden? Lo que no se me tiene que pasar es que haya una fractura de columna cervical, o un neumotórax, eso no se me tiene que pasar porque si no después lo veo post-mortem. Bueno, nosotros dentro del primer examen clínico también hacemos el trauma score revisado, que es como una especie de score para ver, de acuerdo a las lesiones que tiene, a la presión, al glajo y a la frecuencia respiratoria, qué pronóstico va a tener ese paciente. Entonces categorizamos en el tipo de trauma, ¿sí? Bien, después lo vemos cualquier cosa de eso. Bueno, la evaluación secundaria, una vez que uno hizo la evaluación primaria y ya tenemos todo, digamos, estabilizado, o por lo menos ya fue a quirófano, todo, ahí podemos ir haciendo la evaluación secundaria de otras lesiones que también pueden poner en riesgo la vida del paciente. Por ejemplo, si tengo una pelvis inestable o tengo una fractura de fémur expuesta, y eso por ahí está lesionando otro paquete vascular o algo, bueno, también tengo que valorar eso. Como les decía, debe ser de manera más profunda, más ordenada, porque ya el paciente está un poquito más estable, y empieza de la cabeza hacia los pies, en sentido cefalocaudal. Se van buscando otras lesiones, que pueden ser graves o no, fracturas, heridas, o hematomas, equimosis, deformaciones, laceraciones, que a veces pueden pasar inadvertidas en la primera evaluación, ¿sí? Entonces, esta evaluación siempre es permanente, ¿sí? Pero no iniciamos el examen secundario hasta que no tenga todo, digamos, los parámetros vitales estables. Tengo que ir evaluando, veo que hay hipotensión, bueno, tengo que resolver la hipotensión. Tengo una arritmia, tengo que resolver la arritmia. La vía aérea está dificultosa, bueno, por ahí necesitará ir a terapia, entubarlo, ventilarlo. Y después lo otro que dice acá también, bueno, lo de la cabeza a los pies, ya dije, dedos y tubos en todos los orificios. Hay que controlar y ver, ¿sí? Si no hay contraindicación, colocar las sondas, y ver cómo están todo lo que es nariz, oído, boca, vagina, hacer tacto rectal, tacto vaginal. Acá también se agrega el test en la embarazada, a ver si un test de embarazo en las mujeres en edad fértil, para saber. Las sondas, hay determinadas lesiones que las sondas están contraindicadas. Si yo tengo una lesión, que yo veo que hay una lesión en un trauma facial, no le voy a colocar una sonda nasogástrica, o veo que quiero poner la sonda y no entra, entonces ahí espero. Lo mismo pasa en una fractura de pelvis, por ejemplo, en general inicialmente, hasta no tener seguro que no haya ninguna lesión uretral, eso también estaría contraindicado inicialmente una sonda vesical si hay una fractura de pelvis, porque yo no sé también si también están fracturadas, hay otra lesión y yo colocándole la sonda aumento la lesión. Por eso que es importante, una vez que uno ya descarta otras lesiones, ponerle, si es importante, le pongo la sonda, ¿sí? En general sería lo ideal ponerle, si hay una alteración de la conciencia, sonda nasogástrica o sonda orogástrica para vaciar el estómago y después en su momento para alimentarlo, si no tiene contraindicación, y después la sonda vesical porque necesito ver el balance hídrico más en un paciente que está hiperreanimado, es decir, al principio le voy a pasar bastante volumen, ¿no? Para la reanimación inicial. ¿Me siguen con todo esto? ¿O es chino básico? Bueno, acá tenemos el trauma score revisado, que valora el Glasgow, la presión, y acá tiene puntos, ¿sí? Puntaje, ¿no? Tengo yo un Glasgow de 13 en 15, una presión de 80 de sistólica, una presión media de 80,
frecuencia cardíaca de más de 30, por ejemplo, entonces ahí voy sumando los puntos, ¿no? Generalmente, de más críticos a menos críticos, lo mínimo es 3, lo máximo son 12, ¿no? Se puede considerar ya que valores menos de 11 son cuadros de riesgo y tienen indicación de traslado inmediato al centro de trauma, ¿sí? Acá, cuanto menos valor, ¿sí?, más grave. Es un poco para diferenciarlos, ¿no? Bueno. ¿Sigo? ¿Sigo? Sí, doctora. Bueno. Sí, sí, sí. Hola Valeria, ¿cómo andás Valeria, bonita? Bien, doctora, gracias. Bueno, el examen primario, entonces dijimos, esperen que los voy a ir por acá. Si bien en la reanimación yo lo primero que hago siempre es la circulación, esto es una forma, digamos, para organizarnos. Primero siempre es ver que tenga pulso, después voy a la vía aérea para la reanimación, ¿sí? Pero acá para no olvidarnos decimos ABCD. La vía aérea, la respiración, ¿sí? Inmediatamente que tengo una fuente de oxígeno lo voy a oxigenar, inmediatamente, por la deuda de oxígeno. Segundo, le voy a colocar las vías periféricas, catéteres en los miembros superiores, porque necesito catéteres cortos y anchos. Generalmente son ABOCAT 14 o 16. Si puedo 2, 2. Y después voy a ver también todo lo que es el estatus neurológico y expongo al paciente, siempre tengo en cuenta que no hay hipotermia, para ver el resto de las lesiones, ¿sí? Así que es muy importante considerar todos los signos vitales. Y con lo neurológico uso la escala de Glasgow. ¿Se acuerdan? La escala de Glasgow, la respuesta verbal, ocular y motora. Entonces, mantengo en la vía aérea, siempre y cuando yo abro la vía aérea, como tengo una lesión posible de columna cervical, tengo que inmovilizar el cuello. Entonces, para abrir la vía aérea, utilizo la maniobra de subluxación de mandíbula. Acá no dice. Abrir la vía aérea con control de columna cervical. Hago la permeabilización de la vía aérea superior, apertura de la boca, se extrae las prótesis que hay, si hay cuerpos extraños, se aspira las secreciones, si hay piezas dentales sueltas también se sacan. Todo esto puede producir algún tipo de obstrucción. Entonces es muy importante liberar la vía aérea. Bueno, ahí tenemos la inmovilización del cuello, esto lo habrán visto, pero fíjense que el paramédico le está sosteniendo el cuello a pesar de que está con el collar, porque tiene solo el collar de inmovilización anteroposterior, no tiene el collar de lateral, entonces hay que cuidar que la cabeza no mueva hacia los lados. Ahí esta sería la maniobra que usamos de subluxación de mandíbula. Desde la mandíbula se progna, es como un prognatismo, se desplaza la mandíbula hacia arriba. Yo acá no lo puedo extender el cuello por si tengo lesión de columna, entonces tengo que cuidar, con estos dedos cuido la columna y ahí con estos dos abro la vía aérea. Estos son los inmovilizadores laterales, entonces acá tengo collar cervical y los inmovilizadores laterales, bueno, acá está hecho con cintas y tienen estos como unos rollos, no sé si alcanza a ver, esperen que les hago el zoom. Ahí está, ¿ven? Ahí está, ven que no tiene, esto sería lo ideal, pero tiene como las cintas acá, unos rollos acá, que inmovilizan la cabeza y el cuello. ¿Entienden? Y esto sería lo ideal. Bueno, acá les muestro cómo se pone en la tabla. Acá son paramédicos en una playa, parece, en una montaña, en un río. Y acá lo que les muestro es cómo se movilizan en la tabla. Una persona va a estar con la cabeza, ¿sí?, también controlando vía aérea y respiración. Tengo solo el collar de Filadelfia, sostengo la parte lateral.
Segundo reanimador o segundo ayudante, mano en el hombro, mano en la cadera. ¿Sí? Tercero, mano en la cintura, se entrelaza, y mano en la rodilla. A la cuenta de 3, se rola el paciente, se rola. ¿Sí? Se pone la tabla por debajo, ¿ven cómo está? Siempre en tabla se va a mantener. Se pone la tabla, ¿sí? Y se me fue, ahí está. Se pone la tabla y se vuelve otra vez para acostarlo, pero todo en bloque se va haciendo. ¿Sí? Vamos a ver con el casco. Con el casco pasa lo mismo. El casco, uno sostiene el cuello, hay una primera resistencia, que es la nariz. Una vez que pasa la nariz, entonces el casco se va sacando, a ver, así como haciendo como hacia los costaditos, ¿sí? Así, y se va sacando despacito. Pero trato de primero bajar la nariz y pasa el casco. Entonces ahí siempre, entonces paciente con un casco siempre hay que sacarlo, y bueno, ahí entonces uno inicialmente lo va a revisar si respira, si habla, si tiene pulso, todo eso. Entonces, evaluar la ventilación, el estado de conciencia y siempre la situación hemodinámica. Esto en caso del que el paciente ya tenga pulso y si respira, porque si no ya volvemos un paso para atrás y empezamos con la RCP, ¿entendido? Así que esto es importante cuando evalúo el estado de conciencia, ver si tiene reflejo de oxígeno. Por ejemplo, a veces son pacientes que están obnubilados, somnolientos, tienen alguna alteración de la conciencia, entonces me tengo que fijar esto, lo del reflejo, porque es una protección para la vía aérea. Ahora, si el paciente yo voy llegando y veo que el paciente está gritando o se mueve, yo ya sé que respira, tiene pulso, tiene una buena presión, ¿sí? Moviliza los 4 miembros, ¿sí? Y seguramente tiene el reflejo de tos porque está lúcido. Pero yo ahí vuelvo a hacerle por más que el paciente se mueva, yo no puedo descartar que no tenga lesiones, ¿sí? Más si es un politrauma, ¿no? Entonces tengo que poner todo el collar, la tabla, todo. Hay pacientes que se dejan, hay pacientes que te sacan corriendo y te dicen, yo me voy a mi casa, me quiero llevar la moto, bueno, listo. ¿Qué va a hacer? Uno ayuda. Bueno, después tenemos acá hay una forma de respiración con una máscara. Estamos hablando, digamos, vuelvo a repetir, esto sí, son maniobras de RCP básicas, sabemos que la respiración no es prioritaria, ¿sí? Nada más esto para que ustedes aprendan y sepan cómo se ventila un paciente. Nosotros si estamos en la ambulancia vamos a tener un ambú. Es raro que yo me ponga a ventilarlo con la boca, ¿sí? Pero más que nada, a mí lo que me interesa es la maniobra que pongo la máscara, ¿no? Incluso esta máscara es medio chica para esta cara estoy mirando, ¿no? Pues tiene que estar un poquito más acá. Ahí tenemos la maniobra con el ambú, maniobra de la letra C, y con estos dedos levanto la mandíbula, ¿sí? Y con esta mano voy ventilando. Si el paciente está inconsciente, tiene pulso, no se hiperventila. Una ventilación cada 5 a 6 segundos. Recuerden esto. Ahí tenemos los tipos de respiraciones, boca a boca máscara, que es lo que estaba en la imagen que les mostré recién, y con la bolsa o el ambú, que se llama bolsa resucitadora. Y después ya tenemos la intubación orotraqueal, que eso ya es con la vía aérea definitiva. La oxigenación, a estas máscaras se pueden poner oxígeno. Si uno lo tiene disponible, enseguida, no pierde tiempo. Acuérdense la deuda de oxígeno. La máscara facial, lo ideal sería con bolsa reservorio. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunas fotos. O máscara con dosificador o el tubo orotraqueal. A ver si acá tenemos. Entonces, siempre se debe ofrecer, por esto de la deuda de oxígeno, FiO2 lo más cercana a 100%. ¿Sí? Por eso se utiliza la bolsa con reservorio. Si tengo la posibilidad de poner un monitoreo con oxímetro de pulso y capnografía, buenísimo. A veces en la ambulancia tengo todos estos elementos. El objetivo va a ser saturación más del 95%, como mínimo 90%.
Ya menos de 90 yo ya sé que es muy peligroso porque rápidamente va a caer la saturación por la curva de hemoglobina. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, estos elementos que se utilizan en la emergencia, que es para abrir vía aérea, ¿sí? Para abrir vía aérea alta, ¿sí? La cánula de Gödel o la cánula de Berman. Esto tiene diferentes tamaños de acuerdo a la persona. Estas son las máscaras que dosifican el oxígeno. Esta es la máscara de Venturi. Esto es un corrugado. Y acá tenemos un dispositivo que ustedes van a ver que tienen diferentes colores. Los colores me marcan la concentración de oxígeno. Entonces yo le voy a poner esta manguerita, al tubo de oxígeno o al oxígeno central, y el oxígeno central va a tener un reloj o un flowmeter. Y ahí, de acuerdo al color, esta máscara, lo máximo que vamos a poder poner es el 50%. Entonces, si yo lo pongo al 50%, acá le voy a poner, por ejemplo, 15 litros. Si lo pongo al 30, le voy a poner 8 litros. ¿Entienden? Y así, si lo pongo al 24, le voy a poner 3 litros. Y ahí lo dice. Acá dice el color, el porcentaje y la cantidad de litros que debe tener ese oxígeno. La máscara de Venturi. Si quiero más oxígeno, cerca del 100%, como usamos en el trauma, esta máscara tiene acá otra bolsa que se llama reservorio. Acá la mezcla de oxígeno, acá va el tubo al oxígeno central o al oxígeno de tubo, y acá es una bolsa que concentra oxígeno cerca del 100%. Entonces el paciente respira este oxígeno, cerca del 100%. A veces lo que hacemos en el hospital, a veces no tenemos tubos de oxígeno, Valeria, cuando a veces no hay ambú, pero ahora hay ambú. Lo que a veces hacemos es tapamos esto, y bueno, y al paciente le damos más cantidad de oxígeno que se pueda. ¿Cuánto? No sé, pero bueno. Si no, usamos las reservorias. Acá están los ambú con la bolsa reservorio. Esta es como abro vía aérea, como es la apertura de vía aérea, y como ambuceo, o ventilo a un paciente con el ambú. Por eso nosotros no existe la palabra o el verbo ambucear. Lo que pasa es que la marca comercial es ambú. En realidad sería ventilar al paciente, pero nosotros decimos ambucear como una palabra inventada, pero nosotros nos entendemos, ¿sí? Bien. Bueno, después todo lo que hace a la circulación, ¿sí? ¿Hacemos un recreo? ¿Quieren parar un poquito? ¿Paramos un ratito? Hace casi más de una hora. Paramos un ratito, hacemos un recreo y después seguimos con la clase, ¿les parece? Bueno, doctora, Bueno, dejo de grabar para que Bueno. no... Ahí está, dejo de grabar. Ahí está. hacemos un café. Dale. Ya está. Entonces en un ratito, 10 minutos volvemos. ¿Sí? Ahí está. Ok, gracias. Dale, hasta luego.